Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La delegación francesa de la Asociación Médicos Unidos de Venezuela organiza este viernes a las 7 de la tarde en la Maison de l'Amérique Latine, aquí en París, la Casa de América Latina, la conferencia debate Crisis sanitaria en Venezuela, de lo real a lo imaginario, en la que participa, entre otros, el caricaturista venezolano Fernando Pinilla, quien critica sin piedad, pero con humor, la sociedad venezolana actual. Es la solidaridad lo que hace el venezolano, es la hermandad lo que hace el venezolano. Todos somos un individuo, pero no tenemos que esperar que el otro individuo haga algo, porque Venezuela es un gran colectivo compuesto por millones de individuos. Dijimos, este es el momento de hacerlo, es el momento de unirnos, es el momento de trabajar, es el momento de dar una mano. La noticia que trae Digitel hoy es que Digitel está donando la prótesis para Aide. Lo importante resaltar aquí es que a veces es más fácil ayudar y colaborar con la gente de lo que nosotros pensamos. Y a mí la palabra, aunque se puede utilizar fácilmente, ayudar, no me gusta, porque yo digo que me gusta más colaborar, me gusta más solidaridad. Por eso es que bonito que estemos reunidos acá. Yo sé que a lo mejor estaban esperando que yo echara chiste, pero de verdad que bueno, a veces uno también tiene su corazoncito. Y precisamente para hablarnos de esta conferencia debate y de su trayectoria como escritor y caricaturista, Fernando Pinilla ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Jordi. Qué placer estar contigo. Bienvenido a París y gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias. Un honor para mí estar en París y estar contigo. Un placer. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Colombia en 1982, si no me equivoco, pero que te instalas en Venezuela con solo un año de edad. ¿Nacer en Colombia fue una casualidad quizás? No, mis padres son colombianos, mi familia de origen es colombiana, pero mi abuela paterna vivía en Caracas junto con su esposo, que por cierto era de España, y bueno, eso obviamente motivó la migración de mi padre y mi madre, y bueno, ahí crecí yo acá en Venezuela, en un país maravilloso que lo siento como mío, porque bueno, es toda la vida en Venezuela, realmente. ¿Tienes la nacionalidad colombiana, quizás? Claro, tengo la nacionalidad colombiana, pero la primera que tuve fue la venezolana. Imagínate, son países hermanos. Muy similares en muchas cosas, muy similares. Cuéntanos, ¿cómo nace tu pasión por hablarnos, por criticar la situación política con la imagen, con el dibujo? Yo creo que es, Jordi, un paso lógico cuando tú comienzas a dibujar y comienzas a encontrar y a ver el poder que tiene un dibujo. Yo creo que una imagen tiene un poder que a veces muchas palabras no tienen, o lo tienen, pero lo resume y lo hace como, lo condensa. Digamos que esa es la magia de la caricatura. Y pronto en secundaria, en bachillerato, como se le dice en Venezuela, me di cuenta del poder que tenía. Yo criticaba a los profesores, criticaba a los políticos, en el momento en caricaturas sencillas que hacían los cuadernos que compartía con los compañeros y con mi profesor de historia, que bueno, fue una gran influencia también en muchas de mi carrera, sus consejos, sus palabras. Y bueno, pronto también tuve el placer y el privilegio de comenzar a estudiar con grandes caricaturistas de Venezuela, como el caso de Sancho, de conocer al maestro Zapata, que fue un referente de la caricatura venezolana, y grandes humoristas como Graterolacho, que quizás tú no lo conociste, pero era el director de un semanario maravilloso de humor que se llamaba El Camaleón, y era un semanario donde se criticaba, como decía él, un ratico con el gobierno y otro con la oposición. ¿Eras consciente en tus comienzos del poder que tiene una caricatura? Aquí en Francia, por ejemplo, Plantu, en Le Monde, o incluso en España, Forges y Peridis y tantos otros tienen un verdadero poder fáctico, ¿no? Es así porque, bueno, es que la caricatura, si uno investiga un poco este género periodístico, te vas a dar cuenta que la caricatura tiene una historia amplia y ha tenido participación importante en puntos álgidos de la historia. La Revolución Francesa, por ejemplo, ya que estamos acá, la caricatura era parte de los panfletos que se masificaban en aquella época, en aquella rebelión, en aquel sentido de necesidad de libertad y de libertad de expresión, además de todo. Entonces la caricatura siempre ha estado presente en todo proceso humano, político, en un proceso social, siempre ha estado presente como esa imagen que denuncia y que además llega con una facilidad a las personas. Y bueno, realmente es un poder, pero como dice también Spider-Man, es una gran responsabilidad. Por supuesto. ¿Te consideras periodista?
Comunicador. Yo creo que el periodista, indudablemente, como tal, el título es un título amplio y que merece un respeto, como yo creo como toda carrera, ¿no? Pero indudablemente uno es un comunicador y tantos años trabajando en prensa creo que te dan cierto carácter para decir, sí, bueno, soy un periodista, digamos, empírico, ¿no? Gráfico, sobre exactamente. todo, naturalmente. Y bueno, ese es más o menos, sí me considero indudablemente un buen comunicador y creo que lo hacemos con mucha responsabilidad y con mucho tacto. Sin duda. A veces el éxito no siempre es algo agradable. Es cierto que después de haber obtenido el premio Pedro León de Zapata allí en Venezuela, gran caricaturista, como nos contabas, recibiste amenazas de muerte. Sí, bueno, son esos episodios lamentables que a veces tienes que vivir en Venezuela. Venezuela es un país indudablemente muy bonito, como tú muy bien lo sabes. Es un país lleno de personas maravillosas, pero estamos viviendo un momento álgido en el que a veces la crítica no es bien recibida, en la que a veces hay personas que no comulgan con lo que uno dice y no tenemos ese espacio para debatir. Creo que no hay un respeto por las opiniones ni un respeto por la libertad de expresión bien llevada, como yo siempre digo, ¿no? Y lamentablemente es en ese marco de, digamos, de a veces hasta salvajismo, porque es una suerte de salvajismo cuando tu opinión puede ser considerada negativa, donde, bueno, vienen estos momentos incómodos que me tocó vivirlo, pero bueno, por suerte, gracias a Dios, no pasó a mayores, pero sí fue muy incómodo durante varios meses vivir bajo la sombra de eso, de una amenaza de muerte, ¿no? Que eran telefónicamente. Es uno de los rasgos de las dictaduras, el no aceptar el humor, la crítica a través del humor. Es así, es así. Históricamente la caricatura, bueno, la prensa en general siempre es uno de los grandes perdedores o una de las grandes víctimas cuando se monta algún sistema totalitario en un país, y eso lo hemos visto históricamente. Creo que tenemos de sobra muestras y ejemplos para ver, pero creo que lo más triste es que se sigue repitiendo, que estemos en el siglo XXI, donde hemos evolucionado, donde ahora hacer turismo en el espacio ya es una realidad y todavía estamos en estas peleas y en esta barbarie que de verdad no se justifica desde ningún punto de vista. Hablando de dictaduras, no puedo sacarme de la cabeza esa caricatura que estábamos viendo hace un momento de Vladimir Putin degollando a la Paloma de la Paz. Picasso también hizo algo parecido en el Guernica, Sí. ¿no? Es brutal realmente, pero es real. Es la realidad, es la realidad. Es la realidad cuando te das cuenta que es tan sencillo destruir la tranquilidad de un pueblo, cuando es tan sencillo ejercer ese poder descomunal que tienes en contra del débil. Porque además digo que eso es lo más triste, es que es aprovecharte de la debilidad, es aprovecharte de tu poderío y volver a repetir además errores y crímenes que ya hemos vivido y que de los cuales nos hemos avergonzado, y creo que nos hemos avergonzado todos, aunque no los hayamos cometido, y se vuelven a repetir. Yo creo que esa caricatura grafica un poco nuestra naturaleza humana cuando muestra el lado más oscuro de nuestras personalidades y de nuestra naturaleza como tal. Fernando Pinilla, eres miembro de la asociación Cartooning for Peace, Dibujantes para la Paz, con sede aquí en París, por cierto. En momentos en que la guerra está estallando en Europa, quizás adquiere una importancia mayor esa asociación que en tiempos de paz. Claro, bueno, Cartooning for Peace, además que fue fundada por Plantu, que además es un orgullo. Casi coincidimos, además tuvimos un intercambio, fíjate, él estaba por Caracas en estos días y yo estoy en París por estos días. No pudimos coincidir por cosas del destino. Él nos iba a acompañar en esta conferencia con Move France el 6, pero bueno, justamente por su agenda en Venezuela no pudo coincidir y lamentablemente habría sido buenísimo. Pero sí, efectivamente, Cartooning for Peace en este momento y esa red que ha entretejido de más de 260 caricaturistas de medios de todo el mundo, creo que es maravilloso porque además nos permite tener ese intercambio de ideas, ese intercambio de opiniones, ese intercambio de poder mostrarnos además nosotros y conocernos, que es importante porque a veces, por ejemplo, aquí en París de repente o en Francia es normal que los medios conozcan de los caricaturistas y que su trabajo fluya, pero hay países en los que sabemos que lamentablemente las libertades son totalmente sesgadas y no sucede, no hay medios de comunicación ni siquiera para poder uno masificar el trabajo, y es ahí también donde las redes sociales han adquirido un valor importantísimo. Una de esas caricaturas que has publicado la dedicas a Nicolás Maduro, con el título de Maduro Guantanamero, que no la tenemos aquí, pero está encerrado en una cárcel vestido de naranja, lo que indica dónde se encuentra. Es cierto que la colgaron en la Casa Blanca. Sí, así mismo. Esa me llama
era la periodista de Reuters para la Casa Blanca que cubría a John Bolton, la que me contacta. Que era el secretario de Estado norteamericano exactamente. en tiempos de Trump. En tiempos de Trump. Y ella me contacta para decirme que John Bolton estaba interesado en la caricatura, que él quería tenerla en la Casa Blanca, en su oficina, porque además él tiene una gran pared tanto que siempre lleva a todos los despachos donde está con fotos de sus misiones, de todo lo que ha logrado él en su carrera, en su longeva, en gran carrera. Entonces, él me pidió la caricatura. Bueno, para mí fue un súper privilegio y Reuters hizo amplio, a todo el mundo mostró eso y fue para mí maravilloso saber que una caricatura de Pinilla estaba en la Casa Blanca, por lo menos por un tiempo. ¿No le enviaste el original, quizás? No, No, porque como son digitales, lamentablemente no fue una copia la que se le envió, pero estaba muy contento con eso. No se tomó fotografía tampoco porque él decía que por cuestiones de seguridad no acostumbraba a tomarse fotografías con esto. Habría sido... Delicado, hubiera sido Sí. muy bueno para ti. No solo eres caricaturista, publicas libros para jóvenes, das conferencias, incluso algún one-man show, quizás. Eres humorista. Sí, monólogo, stand-up. sí, hacemos un poco de monólogo. Yo trato de ser un artista y un comunicador un poco integral, ¿sabes? Me gusta no limitarme simplemente a algo, porque además yo creo que si tienes las ganas de hacerlo, ¿por qué te vas a limitar? Hay mucha gente que a veces se dice, no, bueno, yo nada más hago esto, o se encasillan. Y si tienes las ganas y puedes hacerlo y a la gente le gusta, porque además el que te dice si sirve o no sirve, finalmente es las personas que reciben el material. Entonces, tanto con mi literatura, yo tengo 5 libros publicados con diferentes editoriales, entre ellas Editorial Planeta, que lamentablemente, volvemos al tema, quebró en Venezuela. Es un hecho histórico, ¿no? Creo que Planeta no ha quebrado jamás en ninguna parte, sino en Venezuela, pero bueno, son esos detalles, esos lunares que quedan siempre ahí, pero he tenido la oportunidad de lograr esto y obviamente, como tú dices, también de hacer el monólogo, el cual voy a estar presentando, por cierto, en Barcelona ahora las siguientes semanas, igual que en Madrid, y bueno, para mí es un privilegio inmenso poder ¿No hacerlo. en París todavía? No, en París todavía no lo hicimos esta vez porque quisimos dedicarnos a la parte académica. Creo que hemos tenido una receptividad, sobre todo de los medios académicos. Estuve en 2 de las más importantes universidades acá en París, la Mansion Suger y el Campus Condorcet, donde tuvimos unas conferencias espectaculares donde pudimos compartir con estudiantes de varias nacionalidades, no solamente en vivo, sino también por Zoom. Y eso permite indudablemente un intercambio maravilloso y creo que a París le hemos dedicado como se merece la parte académica y la parte universitaria, que además me interesa muchísimo. Creo que es el lugar idóneo donde puedes sembrar muy buenas ideas y puedes sembrar libertad de expresión, que es lo más importante. Por supuesto. Volviendo, Fernando, a la conferencia debate de mañana, este viernes, crisis sanitaria en Venezuela, de lo real a lo imaginado, la organiza una delegación francesa de la Asociación Médicos Unidos de Venezuela. ¿Qué es esta asociación? Bueno, esa es una asociación que se encarga no solamente de canalizar las ayudas para llevarlas a las personas que más necesitan en este momento, en esa Venezuela que tanto sufre y que tanto necesita por la carencia de insumos médicos, de tratamientos médicos. Estamos en un país donde una operación o lamentablemente un tratamiento médico es casi inaccesible para las personas por cuestiones o porque no hay o porque cuando hay cuesta una fortuna. Y Médicos Unidos de Venezuela hace un trabajo maravilloso de la mano también de su directora y presidenta Mirla Oviedo, que realmente hace un trabajo maravilloso y logran llevar tantas ayudas y tender una mano. Yo creo que es lo más importante, ser un puente y darle una mano al necesitado en este momento. Suena hasta bonito y poético, pero es la realidad y creo que no existe mayor gusto que poder ayudar a las personas y esa es una de las grandes metas y logros que tiene MOVE, que si pueden apoyarlos, por favor, maravilloso sería para nosotros. Hay una distancia, realmente una distancia entre lo real y lo imaginario de esa crisis sanitaria. Claro, porque es que yo siento, y en este intercambio que he tenido con tantas personas de tantas nacionalidades aquí, incluyendo franceses, brasileros, mexicanos, que siento que si tú no estás relacionado a los medios de prensa o no estás en algún ámbito que esté relacionado a esto, no tienen quizás una noción clara y real de lo que pasa en Venezuela. Y eso es grave, porque pasa a convertirse, como yo siempre digo, en simples palabras, simples cifras, simples números, ¿no? Y son vidas humanas. No estamos hablando no sé, de una estadística ni nada. Estamos hablando de seres humanos, de vidas que en este momento quizás están a la espera de un tratamiento para poder seguir su vida. Y eso es llamativo. Entonces, por eso pasas de eso que a veces la gente no lo entiende a verlo, obviamente también desde el punto de vista de mis caricaturas, que lo expreso constantemente, no solo en medios venezolanos, sino en medios de Estados Unidos. Fernando, quizás la crisis en Ucrania, esa crisis humanitaria y sanitaria también, nos hace tomar conciencia de lo que está pasando también en Venezuela.
Yo creo que sí. Yo creo que cada crisis que llega de una u otra forma es una oportunidad también de decir, fíjate, o sea, pasa, exacto. Y se repite en otros países de Latinoamérica. No creo que Venezuela no solamente es el país, obviamente creo que es la crisis más fuerte a nivel sanitario de Latinoamérica, sobre todo porque no tiene un conflicto armado como el caso ucraniano, que se justifica. Es decir, en este momento cualquier carencia en Ucrania está totalmente justificada. Estamos hablando de un país que en teoría debería gozar, sobre todo por la riqueza que tiene Venezuela a nivel de petróleo y a nivel de sus reservas de petróleo y todo lo que ha sido económicamente o ha representado históricamente Venezuela. Es muy triste verla en estas condiciones y obviamente hace uno la triste comparación, como hizo un periodista cubano un día, de mostrar La Habana destruida y mostrar, dice, esto no es Kiev, esto no es Ucrania, esto es La Habana, Cuba. Nosotros hacemos un mismo símil con Venezuela. Esto no es Kiev, Ucrania, la crisis sanitaria. Es Venezuela. También compartís con Ucrania el exilio inmenso de los venezolanos en América Latina y los ucranianos aquí en Europa, ¿no? Tal cual. Pero volvemos al punto, a la raíz, a lo que te acabo de decir. No estamos hablando de un conflicto armado en el que se justifica, y no digo que esté bien, digo que se justifica el hecho de que suceda, porque indudablemente nadie se va a quedar a exponer su vida y esto, pero en el caso venezolano es más dramático. No hay conflicto armado todavía. Has venido con este libro bajo el brazo, Pinilla Ilustrado, que acaba de ser editado. Imagino que está Putin ya dentro en el libro, o todavía no. No, porque esta es la versión venezolana. Estamos trabajando como Shurukuto Production para el próximo año editar la segunda parte de este libro, que se va a llamar El Mundo Según Pinilla, que es una recopilación de mis caricaturas publicadas en medios internacionales. Este es exclusivamente de caricaturas venezolanas y me quedé corto. Entraron 170 y pudo haber entrado, quizás yo habría sacado una Biblia prácticamente, porque caricaturas para publicar tengo muchísimas. Terrible, ¿no? Está editado lo pueden encontrar en Amazon. En Amazon y en todos los eventos que hagan. Esta gira en Europa, tanto aquí en París como en Madrid, como en Barcelona, voy a tenerlos siempre algunos ejemplares para compartirlos con las personas que estén interesadas. Fantástico. Ya lo saben. Tienen una cita en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, mañana viernes a las 7 de la tarde, para esa conferencia de debate, crisis sanitaria en Venezuela, de lo real a lo imaginario, organizada por la Asociación Médicos Unidos de Venezuela, en la que va a participar Fernando Pinilla. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti por este espacio tan maravilloso. Espero que no seamos víctimas nosotros una de tus caricaturas. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Len, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Caracas, en Venezuela también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. No, con gusto, de verdad. Un saludo a todos, un placer y muchas gracias por el apoyo. Síganme en mis redes, @FMPinilla en todas mis redes sociales. Ahí queda dicho. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.